¿Te sigue intrigando la razón por la cual la puerta del perdón divino, tan generosamente abierta para la humanidad a pesar de sus innumerables fallas, parece estar irrevocablemente cerrada para Satanás y sus ángeles caídos? ¿Qué abismo insondable de diferencia existe entre nuestros errores, a menudo nacidos de la ignorancia o la debilidad, y su transgresión primordial, que genera una disparidad tan trascendental en el ofrecimiento de la gracia? No se trata de una simple pregunta teológica reservada para eruditos, es una inmersión profunda en el corazón mismo de la justicia divina, la naturaleza misma del pecado y la esencia de la libertad y la responsabilidad. Es una pregunta que nos confronta con la realidad del mal y la magnitud del amor divino. Adentrémonos aún más en las profundidades de este misterio bíblico, explorando con mayor detalle, con una curiosidad reverente, las razones por las cuales el perdón parece inalcanzable para estos seres celestiales rebeldes. No lo haremos como una lección de teología abstracta y distante, sino como una ventana a la comprensión de nuestra propia relación con lo divino, una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias elecciones y la gracia que se nos extiende. Si la exploración de estos profundos enigmas bíblicos continúa resonando en tu espíritu, si sientes esa chispa de curiosidad, ese anhelo de comprender lo que se esconde más allá de la superficie, te extendemos una invitación cordial a suscribirte a nuestro canal. Juntos desentrañaremos los misterios ocultos en las Sagradas Escrituras. No como meros espectadores, sino como participantes activos en una búsqueda de la verdad. Descubriremos no solo qué dicen estas Escrituras, sino por qué lo dicen, y cómo esas verdades ancestrales, lejos de ser reliquias del pasado, pueden iluminar nuestro presente, guiarnos en nuestras decisiones y profundizar nuestra fe. Recordemos la imagen inicial, la figura de Lucifer antes de su caída. Olvidemos por un momento las representaciones demoníacas y grotescas que a menudo se le atribuyen. Imaginemos, en cambio, una creación divina de perfección superlativa. Antes de convertirse en el símbolo del mal, era un ángel de poder y belleza incomparables. Un ser resplandeciente, una obra maestra celestial, la culminación de la creatividad divina. Dios lo creó como un ser de luz, y su propio nombre, Lucifer, significaba portador de luz o estrella de la mañana, un título poético que da testimonio de su naturaleza original luminosa y alegre. Ocupaba una posición exaltada en el cielo, no como un ángel ordinario, sino como uno de los querubines, ángeles de altísimo rango, asociados al servicio directo de Dios, a su misma presencia, guardianes de su santidad. Las Escrituras, en pasajes como Ezequiel 28, 12-15, describen una figura a menudo vinculada a Lucifer como el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estaba en el Edén, el jardín paradisíaco de Dios, adornado con toda piedra preciosa imaginable, y era el querubín ungido que cubre. Esta descripción no es meramente una metáfora poética, es una declaración poderosa de su alto estatus, del inmenso respeto y honor que se le confería. Era el epítome de la perfección, lleno de sabiduría y belleza. Como querubín ungido, poseía una posición privilegiada y única, una cercanía íntima con la presencia misma de Dios. Esto implicaba una inmensa confianza, un honor incomparable, y una responsabilidad colosal en el reino celestial. Piensa en la magnitud de ese privilegio, en la intensidad de la luz divina que lo bañaba, en la cercanía a la divinidad que esto implicaba. Era, en esencia, un ser creado en la cúspide de la perfección angelical. Pero, surge la pregunta inevitable, la pregunta que ha resonado a través de los siglos. ¿Cómo pudo un ser creado tan perfecto, tan cerca de la fuente de toda bondad, de toda luz, elegir el camino de la rebelión? ¿Fue un error de diseño, una falla en el plan divino, un fallo en la omnisciencia de Dios? ¿O hay una explicación más profunda, una que revele algo fundamental sobre la naturaleza de la creación y el libre albedrío? La respuesta, aunque dolorosa,
se encuentra en el don más peligroso y a la vez más precioso que Dios otorga a sus criaturas, el libre albedrío. Una facultad otorgada por Dios a todos los seres inteligentes, tanto a los ángeles como a los humanos. Este libre albedrío no es una simple opción binaria entre el bien y el mal, una especie de interruptor cósmico. Es mucho más profundo y significativo. Es la capacidad de autodeterminación, la capacidad de definir nuestra propia relación con el Creador, de elegir nuestro propio camino, de amar o rechazar a Dios. Les permitía, a los ángeles, tomar decisiones de manera independiente, incluyendo la fatídica, la trágica opción de rebelarse. No se trató de un error en la creación divina, sino de una consecuencia inherente, inevitable, a la libertad otorgada. La libertad, para ser verdadera, genuina, debe incluir la posibilidad de rechazar aquello que nos da la libertad misma, incluso a Dios. Es una paradoja desconcertante, un riesgo calculado y asumido por el Creador, pero absolutamente esencial para que exista el amor genuino, la adoración sincera, la relación auténtica. Un amor forzado no es amor, es una farsa. Para comprender la irrevocabilidad de su pecado, la razón por la cual la puerta del perdón, tan abierta para la humanidad, permanece cerrada para ellos, debemos examinar la naturaleza intrínseca de los ángeles, su esencia misma. A diferencia de los humanos, que somos seres duales, compuestos de cuerpo y alma, limitados por el tiempo, el espacio y las percepciones sensoriales, los ángeles son puramente seres espirituales. No están sujetos a las mismas limitaciones físicas que nosotros. La Biblia los describe como espíritus ministradores, enviados para servir a favor de los que han de heredar la salvación. Esta naturaleza espiritual les permite existir en una dimensión diferente, en la presencia directa de Dios, con una claridad y una percepción que nosotros, velados por la carne, apenas podemos concebir. Cumplen sus roles como mensajeros y servidores divinos, con una comprensión que trasciende nuestras limitaciones terrenales. Además, y este es un punto crucial, a diferencia de los humanos, que adquirimos conocimiento gradualmente, a través de un proceso lento y a menudo doloroso de experiencias, errores, aprendizajes y correcciones, los ángeles poseen un entendimiento completo e inmediato de sus acciones y sus consecuencias. No hay un aprender haciendo para ellos, en el sentido humano. Su conocimiento es intuitivo, completo e instantáneo. Cuando Lucifer, seguido por una hueste de ángeles, decidió rebelarse contra Dios, lo hizo con plena conciencia, con un entendimiento absoluto de la naturaleza de Dios, de su santidad, de su soberanía, y de las implicaciones eternas de su desafío. No fue un acto de ignorancia, ni de debilidad, ni de impulsividad. Fue una rebelión informada, deliberada, consciente en el sentido más pleno de la palabra. La causa principal de la caída de Lucifer, el motor que impulsó esta rebelión cósmica de proporciones inimaginables, fue el orgullo desmedido. Un orgullo alimentado por su propia belleza excepcional, por su poder inmenso, por su posición privilegiada. Isaías 14, 12-15 registra sus palabras ambiciosas, palabras que resuenan a través de los siglos con una arrogancia escalofriante, una soberbia que desafía la comprensión. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Este deseo no era simplemente ser como Dios, en el sentido de imitar sus atributos de bondad y amor. Era mucho más perverso. Era el deseo de ser Dios, de usurpar su lugar, de ascender a su nivel y ser adorado como tal. Fue su propia perdición, el origen de todo mal. Su rebelión no fue un simple error, un tropiezo, una acción impulsiva de la que pudiera arrepentirse. Fue un rechazo profundo, deliberado, calculado e informado de Dios, de su autoridad, de su misma esencia. Fue una declaración de guerra contra el Creador. Considerando esto, con esta comprensión de la naturaleza de su rebelión, surge la pregunta:
¿pueden los ángeles caídos arrepentirse? ¿Existe la posibilidad de redención para seres de tal magnitud, que cometieron una transgresión tan colosal? El arrepentimiento, tal como lo entendemos los humanos, implica un cambio fundamental de mente y corazón, una metanoia, un alejamiento del pecado y un retorno sincero a Dios. Es un proceso, un camino de vuelta, una transformación interior. Sin embargo, para seres como los ángeles caídos, que tomaron su decisión con pleno conocimiento y entendimiento absoluto de sus actos y sus consecuencias eternas, no hay espacio para aprender de errores, para crecer en entendimiento, para cambiar de opinión de la misma manera que los humanos. Su elección, hecha con total conciencia de su significado trascendental, se considera permanente y final. No pueden alegar ignorancia, ni debilidad, ni confusión como atenuantes. Su rebelión fue un acto de plena voluntad, de libre albedrío ejercido en su máxima expresión, y por lo tanto, con plena responsabilidad. La misericordia de Dios, si bien es vasta, infinita e inagotable, se extiende a aquellos que yerran por ignorancia, por debilidad, por la fragilidad inherente a la naturaleza humana, y que, fundamentalmente, buscan el arrepentimiento. La narrativa de la redención, la historia central del cristianismo, la historia de la salvación, centrada en la figura de Jesucristo, está específicamente dirigida a la humanidad. Los humanos pecamos sin un conocimiento completo, cegados por nuestras pasiones, nuestras limitaciones, nuestros prejuicios, y poseemos, a diferencia de los ángeles caídos, la capacidad de un arrepentimiento genuino, un cambio de corazón, una metanoia profunda y transformadora. Esta distinción es crucial, fundamental, para comprender por qué la redención se ofrece a los humanos, pero no hay indicación bíblica de un plan similar para los ángeles caídos. No se trata de que Dios sea selectivo en su amor, o que favorezca arbitrariamente a una parte de su creación sobre otra. Se trata de que la naturaleza misma del pecado y la capacidad de arrepentimiento son fundamentalmente diferentes en los ángeles y en los humanos. La diferencia no reside en la disposición de Dios a perdonar, sino en la capacidad de los ángeles caídos para arrepentirse. ¿Implica esto una injusticia por parte de Dios al no ofrecer una segunda oportunidad a Satanás y sus ángeles? La justicia divina es un atributo fundamental de Dios, una parte esencial de su ser, que asegura que su juicio sea siempre justo, correcto y perfecto, incluso cuando no lo comprendemos completamente desde nuestra perspectiva limitada. Justicia y derecho son la base de tu trono, misericordia y verdad van delante de ti, declara el Salmo 89, 14. El pecado de los ángeles caídos, siendo una rebelión directa, consciente y plenamente informada contra la soberanía y santidad de Dios, exige una respuesta diferente a la del pecado humano. Su destino final, un estado de separación eterna de Dios y de su bondad, no es un castigo arbitrario o vengativo, sino una consecuencia lógica y justa de su elección, un reflejo de la justicia divina en un contexto cósmico. El fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, mencionado en Mateo 25, 41, simboliza la naturaleza irrevocable de su rebelión y la finalidad de su juicio. Es la manifestación de la justicia divina en su máxima expresión. Finalmente, llegamos a la pregunta más difícil, la que ha atormentado a teólogos y creyentes durante siglos. ¿Por qué permitió Dios que los ángeles se rebelaran en primer lugar? Si Dios es omnisciente, es decir, si conoce todas las cosas, pasadas, presentes y futuras, y si es omnipotente, es decir, si tiene poder ilimitado, ¿por qué no impidió esta rebelión cósmica? ¿Por qué no evitó la caída de Lucifer y la creación del mal? La respuesta esencial, la clave para desentrañar este enigma, reside, una vez más, en el concepto del libre albedrío. Dios creó a todos los seres inteligentes, tanto a los ángeles como a los humanos, con la capacidad de elegir. No somos marionetas, ni autómatas programados para obedecer ciegamente. El amor genuino,
la obediencia sincera y la adoración verdadera requieren, de manera imperativa, la libertad de elección. Un amor forzado, un amor impuesto, no es amor en absoluto, es una farsa, una imitación barata. Una obediencia obligada no es obediencia, es esclavitud. Permitir la rebelión, aunque trágica y dolorosa en sus consecuencias, se alinea con un plan divino mayor, un plan que se extiende más allá de nuestra comprensión finita, un plan que en última instancia demuestra la plenitud de su gloria, su justicia y su gracia. Un plan que se desarrolla a lo largo de la historia de la salvación y que, en última instancia, traerá la restauración de todas las cosas, la victoria final del bien sobre el mal. La existencia de esta continua batalla espiritual entre el bien y el mal, como se menciona en Efesios 6 y 12, proporciona un contexto para las luchas morales y espirituales que enfrentamos los humanos. No estamos solos en esta lucha, somos parte de un conflicto cósmico mucho mayor. Y la elección de los ángeles caídos, su rebelión y su destino, nos recuerdan la seriedad de nuestras elecciones, la importancia de la humildad, la necesidad de la gracia divina y la realidad del mal en el mundo. En conclusión, la imposibilidad de perdonar a Satanás y a los ángeles caídos no es un capricho divino, un acto arbitrario de un Dios vengativo. Es una consecuencia lógica y justa de la naturaleza de su ser y de la naturaleza de su rebelión. Se fundamenta en la naturaleza plenamente informada, deliberada y consciente de su rebelión contra Dios, un acto nacido del orgullo desmedido y ejecutado con pleno conocimiento de la divinidad, sin las limitaciones de la carne, el tiempo y las percepciones sensoriales que nublan nuestro juicio y nos hacen susceptibles al error. Su falta de arrepentimiento, una consecuencia directa de su comprensión completa y perfecta en el momento de la elección, contrasta fundamentalmente con la condición humana, donde la ignorancia, la debilidad, la fragilidad, sobre todo, el potencial de cambio y transformación, abren la posibilidad del perdón divino, de la redención y de la restauración. Este profundo contraste, esta aparente paradoja, nos invita a reflexionar sobre la trascendencia de nuestras propias elecciones, sobre la importancia de la humildad, sobre la necesidad de la gracia divina, y sobre la inmensidad del amor y la misericordia de Dios, que, a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestras debilidades y de nuestros pecados, se nos ofrece continuamente. Una gracia que nos llama a volver a la fuente de toda bondad, a la luz que disipa las tinieblas, a la esperanza que vence a la desesperación. Es una invitación a la esperanza, a la transformación personal y a una relación renovada y profunda con lo divino, una relación basada en el amor, la libertad y la verdad.